Hay preguntas que parecen simples, hasta que las vives. ¿Qué significa vivir entre tanta gente? No me refiero a vivir en una ciudad grande. Me refiero a vivir en un lugar donde la escala humana cambia por completo tu forma de pensar, de moverte, incluso de sentir. Venezuela tiene alrededor de 30 millones de habitantes. Eso es un país completo. Y luego llegas a Ciudad de México y descubres que solo el área metropolitana tiene más de 20 millones. Es decir, una sola ciudad se acerca a lo que para ti era un país entero. Eso no es un dato demográfico, eso es una experiencia psicológica. Uno de los primeros golpes de realidad fue un concierto gratuito en el Zócalo. Marc Anthony, Carlos Vives, Rubén Blades. ¿Cómo no ir? Unos amigos que ya tenían tiempo viviendo aquí nos dijeron, nos vamos en metro, es lo más fácil. Primera vez en el metro de la Ciudad de México. Entramos, nos separamos del grupo, las puertas se cerraron. Y de repente un tipo lanza una bolsa de vidrios al piso. Mi mente no pensó, es un show. Pensó, aquí alguien se va a cortar, aquí va a haber una tragedia. En segundos el hombre se lanzó sobre los vidrios como Fakir. La gente reaccionó como si fuera parte del paisaje urbano. Yo no. Ahí entendí algo importante. En ciudades de esta escala, el caos no necesariamente genera pánico. La multitud ha desarrollado tolerancia. La multitud sabe que no puede reaccionar a todo. Llegamos temprano, nos colocamos justo frente a la tarima, al pie de la asta bandera. Había espacio, había aire, había tranquilidad. Y luego empezó a llenarse. Pero no fue gradual, fue casi mágico. Cuando volteé alrededor ya no había horizonte. La plancha del Zócalo puede albergar oficialmente alrededor de 200 a 280 mil personas, considerando accesos y calles aledañas. Yo juraba que eran 400.000. Y ahí empezó mi proceso interno. No estaba pensando en la música, estaba haciendo cálculos. ¿Qué pasa si alguien grita? ¿Qué pasa si alguien corre? ¿Cuál sería la ruta de escape? Cuando uno viene de ciudades pequeñas, la lógica es distinta. En ciudades pequeñas, el espacio es tu amortiguador. Aquí, el espacio desaparece. Y cuando el espacio desaparece, cambia tu percepción de seguridad. El concierto terminó cerca de las 11, el último metro salía a las 12. Yo calculaba que desalojar esa masa humana tardaría horas, quizás días. En 15 minutos la plaza estaba prácticamente vacía. Y ahí ocurrió algo interesante. Mi miedo cambió. Ya no era la estampida, era estar solos. Y eso me hizo entender algo más profundo. En una ciudad así, la multitud puede ser riesgo, pero también puede ser protección. La masa humana no es solo amenaza, también es anonimato, dilución, equilibrio. Otra experiencia fue en Semana Santa. Mientras caminábamos hacia el Zócalo no parecía tan grave, pero al llegar y voltear hacia atrás era un mar de cabezas, una marea humana moviéndose al unísono. No había centímetros libres. Y nos dijeron después, están locos por ir en estas fechas. Eso también es parte de vivir entre tanta gente. Aprender qué días no ir. Aprender cuándo la ciudad se vuelve otra cosa. Yo nací en Mérida, Venezuela, una ciudad donde el tráfico no definía tu horario de vida, donde podías caminar sin calcular rutas de escape. Luego viví en Caracas. Caracas ya era otra escala. Topografía complicada, inseguridad, 40 kilómetros al trabajo que implicaban salir a las 4 de la mañana. Ahí entendí lo que era el desgaste urbano. Pero México es distinto. Aquí, incluso con millones de personas, el sistema funciona con otra lógica. Desde donde vivimos, casi todo queda a una hora. Y si no te funciona, puedes mudarte. El mercado inmobiliario es amplio. Hay opciones y eso cambia la experiencia de la densidad. La densidad no es solo número de personas. Es infraestructura, más movilidad, más opciones. Vivir entre tanta gente te obliga a recalibrar tres cosas. Uno, tu tolerancia al ruido. Dos, tu percepción de riesgo. Y tres, tu concepto de espacio personal. En ciudades pequeñas el espacio es físico. En ciudades gigantes el espacio es mental. Aprendes a desconectarte del entorno. Aprendes a no reaccionar a todo. Aprendes que no puedes controlar la multitud. Y eso, curiosamente, te hace más flexible. Yo pensaba que vivir entre tanta gente sería únicamente abrumador. Y sí, lo es a veces. Pero también te expone a algo poderoso, la capacidad humana de organización espontánea.
200.000 personas pueden salir en 15 minutos sin caos. Millones pueden movilizarse todos los días y el sistema sigue funcionando. No es perfecto, pero funciona. Y cuando lo comparas con realidades donde el problema no es la cantidad de gente, sino la falta de estructura, la perspectiva cambia. Entonces, ¿qué significa vivir entre tanta gente? Significa aceptar que no controlan la escala. Significa entender que el riesgo no siempre es lo que parece. Significa adaptarte. Y sobre todo significa reconocer que la multitud no es solo número. Es comportamiento, es cultura, es infraestructura, es mentalidad. Yo todavía cada vez que voy al Zócalo lleno siento ese pequeño cálculo interno activarse, pero ya no desde el miedo, sino desde la conciencia. Porque vivir entre tanta gente no es solo una experiencia urbana, es una transformación mental.